Vamos a arrancar. Vale, muy buenos días. Tengan un feliz sábado, como les han dado la bienvenida y también a las visitas a esta, pues la iglesia de Oref. Pues la palabra orgullo no es un buen atributo para decir nos sentimos orgullosos, porque en el español, pues la palabra orgullo tiene dos significados: o sentirse extremadamente superior o sentirse contento porque hay algo que destaca. Creo que nos quedamos con la segunda definición, es que la iglesia, hay niños que se lo está preparando para que un día sean esos misioneros. Ahora, el detalle es que para que esos chicos continúen necesita de la iglesia y de los padres. Y ahí es donde vamos a trabajar esta mañana. Así que les agradezco este tiempo que me regaláis. Ya me dejáis el este. El título de esta mañana se llama así: Dejad a los niños venir a mí. ¿Sigo? Vale. Ok. A ver si está prendido. Claro. Vale. Seguramente ustedes habrán escuchado este personaje, se llama Agripina. ¿Cuánto lo han escuchado a Agripina? ¿Os suena? Agripina, ¿os suena por ahí? Sí, algunos dicen que sí. Vale. Un nombre muy particular, Agripina. Vale. ¿Qué tiene que ver esa mujer con esta historia que tiene que ver con los niños? Dice así la Wikipedia. Dice así: fue además hermana de Calígula, es decir, que vivió en el tiempo del Imperio Romano, esposa y sobrina del emperador romano Claudio y madre del futuro emperador Nerón. Entonces, Agripina es madre de Nerón. Vale, ¿y qué dirá usted? Vamos a ver otro detalle. En el año 28, dice, con tan solo 13 años se casó por primera vez con el cónsul romano Ceneo, Domicinio Enobarbo, quien afirmó de su futuro hijo, miren lo que dice así: de la unión de Agripina y yo solo puede salir un monstruo. Dice así claramente. De esta unión nació 9 años más tarde Lucio Domicio Enobarbo, conocido como Nerón. Vale, pues habrán escuchado alguna vez de Nerón, ¿no es cierto? Pues podemos decir que fue una persona muy cristiana. Muy mala, ¿no? Vale. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Pues resulta que hay un libro que seguramente ustedes conocerán que se llama El conflicto de los siglos. ¿Sí? Pues ya sabemos, Nerón, emperador romano, muy cruel, y su madre se llamaba Agripina. Perfecto. Dice, allí está Nerón, dice. Este capítulo que yo les voy a relatar es el capítulo cuando Jesús vuelve en su tercera venida y donde Dios viene a hacer cuenta con los perdidos, con los que ya se perdieron, porque recordemos que la segunda venida Jesús solo viene a recoger a los muertos en Cristo y a los vivos en Cristo. El resto no se va, se queda aquí en este planeta hasta la tercera venida después de los 1000 años, y esa gente tiene que levantarse a hacer cuentas con Dios. En este capítulo que está relatando eso, entonces dice, allí está Nerón, monstruo de crueldad y de vicios, como dice la Wikipedia, y puede ver la alegría y el triunfo de aquellas a quienes torturó. Entonces Nerón está viendo como aquellos que torturó están salvados, y cuya dolorosa angustia le proporcionaba un deleite satánico, que se llama, hay un término de eso, que no me recuerdo ahora mismo. Su madre le dice, está allí. O sea que en esa escena de esta gente que está perdida, no solo que está Nerón, dice, y su madre que está allí, ¿qué se llamaba? Agripina. Para ser testigo de los resultados de su propia obra. Es decir, que el fruto de lo que es Nerón, la culpa la tiene su mamá. Ahí va el detalle. Para ver cómo los malos rasgos de carácter transmitidos a su hijo y las pasiones fomentadas y desarrolladas por la influencia y el ejemplo de ella produjeron crímenes que horrorizaron al mundo. Es decir, que si una madre es mala influencia para sus hijos, o si un padre es mala influencia para sus hijos, o si la iglesia es mala influencia, o si el colegio es mala influencia, ¿de esos podrá salir algo bueno? A lo poco que estamos leyendo, no puede salir nada bueno.
En el libro de Gálatas 6:7 dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, nos preguntamos, si la influencia es muy importante, y vemos en el caso de Nerón, que en el caso de Agripina fue terrible con respecto a él, vemos que hay 3 lugares donde nuestros hijos se pueden ver influenciados. El primero, el hogar, el colegio, la iglesia. Si cualquiera de estos está mal, pues no podemos ver los resultados de esos niños que ustedes desearían verlos en el cielo. Ahora, no solo eso. Si yo les pregunto, ¿es tu hogar? Una pregunta que no tienen que contestar, me gustaría que ustedes la mediten. ¿Es tu hogar influencia positiva para tus hijos? La siguiente, ¿es el colegio donde está tu hijo una influencia positiva para él? ¿Saben que estamos en un tiempo donde ciertas leyes dicen que no pasa si te crees niño o niña? Y eso los maestros se lo transmiten a los niños. Y en algunos lugares, en algunos colegios, la figura del padre es una figura que hay que poner así, una X. ¿Sí? Entonces, ¿qué influencia está teniendo el colegio sobre tus hijos? Y la pregunta, cuando viene tu hijo del colegio, ¿tú le preguntas qué le han dicho? La iglesia, ¿qué influencia está teniendo nuestra iglesia sobre nuestros hijos? Maestras, las que son de la escuela sabática, no piensen que es trabajo echado a la basura, porque a lo mejor no vemos ahora los frutos, pero seguramente en el tiempo muchos de esos niños van a agradecer el esfuerzo y la dedicación que ustedes están haciendo ahora. Hoy no se ve frutos a lo mejor, pero si ustedes esperan en el tiempo del Señor, van a ver que eso va a dar fruto. Por eso a las maestras les invitamos, el compromiso y el trabajo, háganlo. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando la vida de niños que mañana seguramente tomarán el relevo de muchos de ustedes. ¿Por qué dice Elena lo siguiente? La importantísima obra de los padres es muy descuidada, dice ella. Despertad, padres, de vuestro sueño espiritual y comprended que la primera enseñanza que reciben los niños debéis dársela. ¿La escuela? No, vosotros, dice. Debéis enseñar a vuestros pequeños a conocer a Dios. Debéis realizar esta obra antes de que Satanás siembre sus semillas en sus corazones. Es decir, que los primeros que somos responsables de trabajar en nuestros hijos, ¿quién son? Papá y mamá. Y si somos descuidados, ¿quién va a sembrar en vez de nosotros? Satanás. Y eso es complicado. Ahora, en el libro de Proverbios 22:6, que seguramente lo habrán escuchado, dice así: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Pero si buscamos otras versiones, por ejemplo, hay una que me gustó bastante, que es así: dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. O otra, enséñale al niño a elegir el camino correcto, y cuando sea viejo, no lo abandonará. Muchos de ustedes seguramente habrán abandonado el camino por, yo qué sé, el trabajo, se casaron indebidamente o varias historias. Pero la semilla que dejaron en sus corazones no la pueden quitar. Y es gracias a ella que muchos de ustedes han vuelto. Es decir, que eso que se enseña no es echado a la basura. Ahora, miren otra cita. Ahora, dentro de los pilares, ¿qué tenemos? A papá y a mamá en esa enseñanza. La mamá, ¿cómo debe de ser? Dice el Espíritu de Profecía. El hogar debe ser para los niños el sitio más agradable del mundo. Yo os pregunto, ¿es vuestro hogar el sitio más agradable del mundo? Si no lo es, hay que empezar a tomar medidas. Y añade, y la presencia de la madre en él debe ser su mayor atractivo. Mamitas y papitos, muchos de ustedes vienen de países extranjeros como lo he hecho yo. Y muchos de nosotros hemos dejado abandonar a nuestros hijos por supuestamente darles días mejores. Pero resulta que su presencia, aunque usted le llame todos los días, aunque usted le mande dinero, aunque usted le dé cosas, eso nunca va a cubrir la influencia que usted tiene sobre ellos.
Y al final la influencia va a tener o el tío, o la abuela, o alguien cercano que está haciendo el trabajo que le corresponde ¿a quién? A usted. Entonces a veces sacrificamos muchas cosas por el dinero, pero perdemos otras porque después nuestros hijos, cuando llegan a las edades, para ellos no entienden en su cabeza que papá y mamá se fue. Le podemos dar dinero, les podemos dar todos, ellos no entienden. Ellos entienden que tú lo abandonaste y no hay más historias. Y luego resulta que cuando llega a la edad dura, que suele ser los 12 hacia adelante, ellos te reclaman, ¿y por qué me dejaste? Yo no quería que tú te vayas. Y luego, ¿qué viene el niño? Se despierta un ira, un odio, y resulta que tú pensaste que tenías un niño que estaba tranquilo y de repente explotó. Y en casa, cuando lo vuelves a traer aquí a España diciendo, ahora sí va a estar conmigo, después de 5 años, cuando tenía 5, la otra vez con 12, lo que tienes en casa, ¿qué es? Pues ya no es el niño de 5 años, es el adolescente que tiene 2 años y te dice, no te quiero, no quiero saber nada de ti, déjame y volver otra vez a mi país. Entonces tenemos que tomar en cuenta que tanto papá y mamá tienen que ser una buena influencia y que a veces el dinero no puede compensar el trabajo que tú tienes que hacer. Yo entiendo que muchos tenemos que hacer eso, pero tenemos que pedir a Dios que nos dé la sabiduría para estar con nuestros hijos, porque al final un niño solo va a tener 1 año una vez. 2 años va a tener ¿cuántas veces? Una vez. 3 años, una vez. O sea que ese tiempo va a pasar. Y eso no lo vas a poder echar para atrás, no vas a poder hacer esto, volver hacia atrás. Entonces, por eso, cuán importante es la figura de la mamá. Pero bueno, ese es un caso aislado. Pero aquí en Europa, ¿qué pasa? Llegamos a lo mismo. Nos matamos, pasamos muchas horas y nuestros hijos seguramente no lo dejamos lejos. Pasa mucho tiempo en la guardería. Y la pregunta es, ¿y hay quien lo cuida? Yo quiero contarle mi experiencia con respecto a ese detalle. A veces cuando no nos dicen nada, pues damos por sentado que todo está bien. Pero mi hijo mayor, que creció en la guardería, él en muchos aspectos de su carácter es una persona fría. Yo le hablo, pero como a ese momento yo lo dejé, la respuesta en muchas cosas es eso, un témpano, una roca. Que yo le oro al Señor, que primero me disculpe porque no sabía hacerlo mejor, pero le ruego a Dios que Dios toque ese corazón para que esa roca se derrita, se destruya. Porque a veces no medimos las consecuencias, si alguien no te las dice. Entonces la figura de la mamá es importante. ¿Y qué decir de la figura del padre? Sabemos que con el tema de ideología de género, el papá, ¿qué le hace? Una X, el papá es el malo, el hombre es lo peor, machista, todo esto, el patriarcado. Pero resulta que la figura del padre es muy importante. En algunas personas que han decidido cambiar de sexo por algún motivo, siempre hubo un determinante, no en todos, el 100%, pero en muchos de ellos, que es la ausencia de la figura paterna. La ausencia de un papá puede malformar el carácter de un niño. Por eso, si tú eres papá, abraza a tus hijos, diles cuánto les quieres, porque si a lo mejor no te enseñaron, ¿qué hay que hacer? Obligarse. No tenga la historia esa de que decir, bueno, es que como no me nace, no lo puedo hacer. Y es que tiene que ser sincero, decimos nosotros. El problema es que la Biblia te dice que no tiene que ser sincero y tampoco te pide que te nazca. Simplemente dice, Juan 3:16, ¿lo pueden relatar? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. ¿Qué es lo que te pide Dios? Creer. No te pide ni sentirlo, ni que te nazca, te pide ¿qué? Creer. Entonces yo te invito, papá, si tú te has descuidado con tus hijos, no los abrazas, no los dices te quiero, luego no te extrañes que se vayan de la iglesia. Iglesia, es verdad que los niños no son nuestros hijos de carne y hueso, pero son nuestros hijos espirituales porque los podemos educar, los podemos guiar. Podemos hacer de ellos mejores personas guiándolos a los pies de Cristo. Ahora, con respecto a los padres, en el libro de Efesios 6:2 dice así, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora la pregunta es, aquí dice, honra a tu padre y a tu madre. La pregunta es, ¿el papá qué tiene que ser? ¿Un amigo o un padre? Ese es importante porque la idea de ser amigo de nuestros hijos
no es muy buena. ¿Por qué? Me dirá, y bueno, ¿y qué más da? Sí es muy importante, porque los hijos van creciendo y al papá se respeta, al colega no. Al papá se lo honra, al colega no. Entonces cuando los hijos crecen, se olvida de ese detalle y no te trata como papá, te trata como ¿quién? Como el colega. Y es importante que nosotros como cristianos aprendamos a diferenciarles de sí, yo soy tu amigo, pero primero soy tu padre. Y cuando soy papá, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir lo que está mal. El colega te critica, yo te digo lo que está mal. Voy a corregirte, el colega no te corrige, el papá sí. No te voy a traicionar, tus colegas te traicionan, yo no, yo estaré siempre ahí. Seré incondicional, seré tu confidente y seré tu refugio, como también lo es Jesús para ti. Entonces, tanto la figura del papá y la mamá es importante en la crianza de los hijos, porque tenemos niños y van a crecer, y según la influencia que les demos, será positiva o negativa. Avanzamos. Vamos a esta siguiente parte. Uy, algo le pasó a mi reloj. Vale. Ahora, ¿qué sucede si yo no tengo un papá y una mamá? Porque por varias circunstancias. Yo, por ejemplo, no tuve una figura de un papá y eso causó deficiencias en mi carácter. O seguramente otros no tienen la figura de la mamá, o otros no tuvieron nunca los dos. Pues el libro de Salmos 27:10 dice así: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Es decir que aunque hayamos tenido deficiencias en ese punto, no se preocupen, Jehová puede suplir aquellos fallos que ha habido en nuestra vida. Si nos acercamos a Cristo, Él puede sanarnos. Una de las cosas que yo desarrollé como joven es que al tener un padre que me falló, desarrollé una ira inadecuada hacia Él. Cosas de adolescentes. Pero conforme avanzaba el tiempo, lo único que pensaba en hacerle daño. Pero cuando llegó la palabra del Evangelio me enseñó que debo, ¿qué? Perdonar. Porque el perdón me libera a mí. Entonces Dios me permitió, obrando en mi corazón, acercarme a Él y decirle, ¿sabes qué? Simplemente te perdono. Y eso actuó en mí una liberación. Si por algún motivo en este hogar falta papá o mamá, ¿qué tenemos que enseñarles a los niños desde pequeños? Primero, contarles la verdad, porque a veces lo que hizo mi madre es contarme una mentira. ¿Tu papá no está? No existe. Vale, el problema es que eso no le vale a un niño. Y siempre tiene la curiosidad de, ¿y dónde está mi papá? ¿Y quién es mi papá? Quiero conocer a mi papá. Y eso no lo vas a poder evitar. Entonces es mejor. La verdad duele, pero duele menos que la mentira. Entonces hay que contar la verdad siempre. Ahora, aquí tenemos el tema de la formación del niño. Y aquí tenemos una gran peña, la roca. Ahora, una de las bases que necesitamos para que nuestros hogares y nuestros niños crezcan fuertes está en el libro de Deuteronomio 11:19. Dice así: y las enseñaráis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, se refiere a la palabra de Dios, cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Sí? Es decir que cada uno de nosotros tenemos que practicar ¿qué? El culto en nuestros hogares, no descuidarlo. Porque si ustedes descuidan el culto, ¿qué hace? Otro lo hará por ti. El culto es el mejor momento para hablar de todos los temas, inclusive de sexualidad. Explicarle al niño cuál es la verdadera sexualidad que quiere Dios para los seres humanos. Porque si no lo hace usted, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el colegio? ¿Y lo va a hacer correctamente? No. Entonces yo lo invito, toque esos temas en el hogar. Ahora, hay un versículo que dice así en Mateo 7, 24, 25. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó
porque estaba edificada sobre la roca. Aquí tenemos una roca. ¿Y esa roca quién representa? Seguramente que ustedes lo saben. Y representa a Jesús. Ahora, sobre esa, si yo coloco sobre esta roca, edifico mi hogar, pongámosle la base. Si le ponemos la base, vamos a encontrar que necesitamos 3 cosas para que nuestro hogar y nuestros niños funcionen. La primera, la oración. ¿Vale? Entonces tenemos que dedicar al niño tiempo para orar. Enséñele. Hay un libro que se llama así, Conducción del Niño. Y dice ella, a medida que el niño empiece a hablar, desde los primeros pasitos que empieza a hablar y ya empieza a hablar y a manifestarse, enséñale que existe la palabra Jesús, Dios. Los niños pequeños pueden entregar su corazón a Cristo. No pensemos que cuando ya tenga su edad ya le enseñaremos. No, porque a lo mejor ese momento ya es tarde. Entonces, desde que está muy pequeño hay que enseñarle que el amor a Jesús, el amor a Dios, el amor a los mandamientos es muy importante. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que dedicarle? ¿Tiempo para qué? Tiempo para la oración, enseñar a nuestros hijos a orar. La siguiente, tiempo para la testificación. Pues yo lo que contaba la hermana me gustó muchísimo lo que han hecho con los niños, lo cual se les felicita. Porque, claro, uno se le ve fácil eso, pero eso necesitó el deseo de una persona, que la otra la acompañe y que los demás añadan para poder hacer eso, porque eso no se hace solo. Así que cuando vean esas actividades, apóyenlos, pregúntenles qué necesitan. Si no es con la presencia, con libros, con material. ¿Para qué? Para que los niños lo saquen. Y sacar a los niños, a ellos luego les gusta, para que cuando sean grandes, pues lo van a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque se lo ha educado en la obra misionera. Entonces, la oración, la testificación y el estudio. Porque Juan 5:39 dice así, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si nosotros sobre esta roca colocamos estos 3 pilares en nuestros hijos, y esto mismo está en la iglesia, ¿el resultado cuál será? Será muy bueno. O sea, no, lo que Dios nos pide es que simplemente tengamos paciencia y trabajemos. Porque con los niños hay que trabajar, hay que tener paciencia, hay que estar un día, otro día, otro día, otro día y otro día. Ok, se me perdió por aquí. Ok, aquí lo tenía. Ahora, en cuanto el niño ya empiece a leer, pónganle tarea. Todos los días vamos a leer la Biblia. A que se aprenda su versiculito. La escuela sabática tiene su versículo, los mayores también tienen, los pequeños también. Hay que enseñarles a que lean todos los días la Biblia, ¿vale? Porque al final de eso van a sacar. Y no solo invitarlos a que testifiquen en la iglesia, sino invitarlos a que testifiquen fuera de ella. Al pequeño, los niños, si ustedes se han fijado, suelen hablar con otros niños. Y hablan en el idioma de ¿qué? De los niños, ¿vale? Seguramente si yo le hablo al pequeño, el niño no me va a escuchar. Pero si el niño le habla a otro niño, pasan cosas maravillosas. ¿Vale? A veces, yo les digo por experiencia, mi hijo me dice, oye papá, hay esos libros que tienes ahí, no sé si ustedes están haciendo aquí el echar la red en esta iglesia. Sí, lo están haciendo. Entonces yo soy el que estoy responsable del echar la red, entonces yo tengo que mandar por correo y tengo los libros en casa. Y él me dice, papá, ¿será que me regalaron esos libros porque quiero llevar a una profesora que tengo en el colegio? Antes no hubiera dicho, no, déjalos porque son de la iglesia. Ahora, después de haber estudiado ese libro de conducción del niño, digo, pues llévatelo a ver qué irás a hacer tú. Porque nunca sabe a ver qué irá a hacer el niño. Dejémosle que haga. Pues se lo dio a la tutora, se lo dio a la PT y al final se los engranó. No sé qué haría, cómo lo hizo, la cuestión es que se lo regaló. Vale, ¿qué he permitido que haga eso con él? Que haga obra misionera, porque los niños también se están preparando para eso. Y cuando me habla, es que mi amiguito hace esto, aquello. Les conté la vez pasada que tenía otro amiguito que se creía chica.
que había por temporadas. Hay días, temporadas que le daba por ser chico, pero le daba temporadas por ser chica, y quería ser chica. Y me dice, papá, ¿por qué me dice papá pasa esto? Porque yo me siento, apago la televisión, el teléfono lo mando de paseo y le digo, no hay nada, hablemos, cuéntame, ¿qué sucede? Entonces ahí me entero qué va pasando. Entonces cuando ya sucede eso, le digo, pues, ¿qué tal si tú le dices que eso está mal? Y va y se lo dice. ¿Vale? Entonces, si fomentamos en nuestros niños estas cosas, van a haber sorpresas que ustedes mismos admirarán. Pero si tomamos la decisión de hacerlo. O sea, nunca es tarde de poder trabajar. Entonces, en estos tres pilares, la oración, el estudio y la testificación, es de donde tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque cuando sucede eso, pasa algo muy interesante. Dice en Filipenses 2:3. Estaba por acá, perdón. Se me había confundido la hojita. Primero que sucede es el tema del llamado. Si nosotros trabajamos en esto como iglesia, como padres, el llamado, ¿qué significa el llamado? Que cuando el pastor llame, porque siempre hace el tema del llamado cuando la gente se bautiza, no te extrañes que el niño pase y no se lo impidas, porque nació en su corazón. Porque dice así, 1 de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Vale, y ese llamado sentirá el niño porque se haya trabajado. Entonces, maestras, si vosotros trabajáis en los niños, enseñándoles, guiándolos a los pies de Jesús, simplemente el niño también tomará esa decisión. Padres, si nosotros no tomamos el tiempo para educar a los niños entre semana, no esperes que la maestra sea el plato principal. La maestra simplemente, ¿qué es? El complemento a tu trabajo. No esperes que la escuela sabática sea el trabajo que tú no haces. Las maestras hacen su trabajo, pero el que tiene la responsabilidad, ¿quién es? Los papis. ¿Sí? Otra. Entonces, cuando trabajamos en este aspecto, dice lo siguiente en Marcos 10, 13, 34. Dice así, y le presentaban los niños a Jesús para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndole Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces, si los niños tienen un sentido de trabajar por la obra, nos piden que los llevemos, ¿qué tenemos que decirles? Vamos, venga, acérquese. No impidamos que se acerquen a Jesús. Y a veces no simplemente tiene que ver con las palabras, con nuestras actitudes. Los niños son observadores. Saben quién es consagrado, quién no, quién dice la verdad, quién miente. Los niños son observadores, observan cómo nuestro comportamiento. Y con nuestras actitudes a lo mejor los estamos acercando o los estamos llevándolo fuera de Cristo. ¿Y qué decir de los niños, de los jóvenes? Los jóvenes son más observadores todavía, porque luego siempre tienen la frase, la iglesia son una bola de hipócritas. Es verdad, todos somos una bola de hipócritas, eso no es mentira. Pero esa bola de hipócritas vienen aquí todos los sábados a pedirle al Señor que por favor nos deje de ser así. Entonces no se extrañen a veces ver hipocresía, porque todos somos así. Lo que pasa es que venimos a la iglesia ¿qué? A pedirle a Dios que nos transforme, que produzca en nosotros algo que no tenemos, que es un corazón cristiano. La siguiente cosa que sucede cuando nosotros trabajamos en esto es la responsabilidad. ¿Sí? ¿Y por qué la responsabilidad? Porque cuando entendemos ese principio sabemos que Dios un día me va a pedir cuentas. Dice un texto así, en Salmos 127, 3 y 4 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dice aquí el texto, que los niños son, o los hijos son, como saetas en las manos del valiente.
Cuando uno coge una saeta y la tira, ¿qué característica tiene? Que vuela. Significa que ya se acabó el culto. Vale, que puse el reloj. La saeta vuela. No solo que vuela, ¿qué tiene? Velocidad. ¿Qué significa eso? Que cuando menos te lo pienses, tú te quedas con el niño de 5 años, pero cuando de repente te das cuenta y te descuidas, ya tiene 10. Te descuidas, ya tiene 15. Te descuidas, ya tiene 20. Te descuidas, se fue de la iglesia. Porque son como saetas en mar, vuelan. La vida de nuestros hijos es pasajera. Y el problema es que no se puede volver hacia atrás. Entonces, si la niñez es pasajera, es nuestro trabajo disfrutar esa niñez y educarla. El compromiso. Cuando tú trabajas en esto, todos nos podemos comprometer. Los maestros pueden comprometerse, ¿sí? Y no desanimarse, porque dice en 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Apoyar a las maestras, no es fácil trabajar con ellos, porque hay niños que son muy tranquilos y otros que son, pues, más inquietos. Y a veces la maestra tiene que tirar de paciencia, y eso es bueno, ¿por qué? Porque es un atributo que tú no tienes, maestra. Por eso es que a veces cuesta. Pero para eso es que nos apoyemos los unos a los otros como iglesia. Si se trabaja en eso, aparecerá el servicio. Es decir, que podamos servir unos a otros. Lo que han hecho los niños, ir a servir a otros que ni siquiera conocen. Como dice en Filipenses 2:3, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando los niños aprenden de que el de enfrente no es mejor que mí y que yo soy igual que él, pero debo servirle como que fuera superior a mí mismo, les enseñamos a niños a ser distintos. No sé si a ustedes les pasa esto aquí, y eso tiene que ver por la falta de servicio, que se cae un papel y pasan 400 personas y el papel no se movió. Hay algo que en Sudamérica hay que se dice así: el comedido come de lo escondido. ¿No se han escuchado alguna vez ese término? Bueno, debe de ser un término ecuatoriano entonces. ¿Qué significa eso? Que el que se comide sin que nadie le diga nada, va siempre a tener una oportunidad. Alguien va a ver esa aptitud, pero eso es algo que te enseñan. Entonces, a mis hijos, recoja la mesa, y son como robots, solo recogen los platos, pero no recogen lo demás. Y digo, ¿y el resto? Es que no me dijiste. ¿Les pasa a ustedes eso? Ya, y es porque les falta esto. Entonces digo, pero hay que comedirse. ¿Por qué? Porque tienes que hacer cosas sin que yo te lo diga. Y cuando aprenden eso, lo hacen en iglesia. Ven un papel y sin que nadie los diga, lo recoge. Se cae algo, ayudan. Ven que el pobre diácono está que se saque el aire arreglando las sillas y los demás, pues, eso no es mi problema. No, se comide. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende estos principios, nace el servicio, el comedirse, el ayudar. Porque al parecer el diácono solo es él. El de ministerio personal solo es ella. No, la iglesia está hecha para que todos seamos uno, el ayudar unos a otros. Y al final, ¿qué tal hace también? La fidelidad, que estamos ya terminando. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es, primero, mantenerse firme a los principios. Porque recuerden, los niños están con nosotros, pero tienen que salir al colegio, a la escuela, y es ahí donde se enfrentan con los verdaderos retos. Es ahí donde han hecho caso o no. Pero van a tener fidelidad si tú trabajaste en esto. Si tú no trabajaste, no esperes que los niños sean fieles. La fidelidad no solo tiene que ver con los principios, también tiene que ver con enseñarle lo que estamos estudiando en la escuela sabática, el diezmo. Nosotros en casa, yo le compré al niño una hucha que me costó 1,50 €, está ahí, y cuando él nos ayuda, le doy 1 euro, 1,50 €, pero se lo doy cortado. Le digo, muy bien, Lucas,
aquí tenemos el dinero, ¿qué vamos a hacer? Dice, bueno, habrá que sacar la parte para Dios, me dice. Perfecto, saque la parte. Entonces, esto para el Señor. Y esto, lo que te sobra, pues un poquito para acá y lo otro para ahorrar. Vale, mi hijo no va a saber sacar el diezmo si yo no le enseño. ¿O sí? No, ¿verdad? Mi hijo no va a saber ahorrar si yo no le enseño. ¿O sí? No, pues hay que enseñarle. Y hay que hacer estas cosas de pequeños, porque queremos que ahorren cuando ya son grandes y dice, papá, dame 20 euros, y resulta que se difuminan. ¿Pero por qué? Porque no les hemos enseñado a ahorrar. Y de hecho, como no se enseña ese principio, cuando ya somos mayores, nos llega a los 1.000 euros y los primeros 10 días ya se han hecho aire. ¿Pero por qué? Porque nadie nos ha enseñado a tener un pensamiento financiero, pero con principios bíblicos. Y dinero que entra, ¿qué hacemos? Desaparece. Ya sea que me fui a comer, cuando tenemos dinero en la mano, lo primero que pensamos es, ¿en qué voy a gastar? Vale, pero para tener un principio distinto, necesitamos que, aquí me dice que el que es fiel, luego Dios le provee. El que da al pobre, dice, Jehová le pagará. Entonces yo con Lucas dije, bueno, vamos a sacar otro sobrecito para Adra. Y le estamos colocando ahí 1 euro, 20 céntimos, ¿para qué? Y luego se lo dimos a la responsable. Vale, la responsable cuando recibió eso del muchacho, pues le dice, oye, qué interesante. Y lo dio un abrazo. ¿Qué motivó en él? Me dijo, hagamos otro sobre más. Porque si esas cosas no se enseñan en el hogar, ¿quién va a enseñarlo? Pregunto a ustedes. Si ustedes no lo hacen, no esperen que lo haga el pastor, porque ella tiene sus cosas. La maestra de escuela sabática es el complemento. Entonces, ¿a quién apunta la dirección? Papá y mamá. Entonces, todos estos principios de que los chicos sean fieles, sean honestos, sean íntegros, solo parte si nosotros lo hacemos. Ahora, para concluir, dice Elena de Guayaquil que si nosotros enseñamos a nuestros hijos, hay una cita que dice así, que Dios quiere hombres que no se compren ni se vendan, hombres que aunque se desplomen los cielos, no se vendan tampoco. Es decir, que cuando hacemos todo este trabajo, tendremos hijos e hijas con principios y valores. Hijas e hijas que cuando salgan de nuestros hogares nos sintamos felices de saber que son fieles a Dios. Hijos e hijas que luego trabajen en esta iglesia y jalen de ella, porque lamentablemente los que tenemos una edad vamos a envejecer. Y si no se cultiva atrás, ¿cómo esperamos que esta iglesia mantenga sus principios cuando no hemos trabajado atrás? Entonces hay que trabajar ese detalle. Y terminamos con este texto que dice el libro de Proverbios 6, 20, 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas. Te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las represiones que instruyen. En otras palabras, hermanos, si utilizamos los principios que tenemos, si los ponemos en práctica, en valores, y le rogamos al Señor que nos guíe a ser buenos padres, los frutos que tendremos serán distintos. Maestras, no claudiquen, sean firmes, sean responsables con su responsabilidad que Dios les ha dado. No digan a medio curso, ya no puedo, estoy cansada. No, la responsabilidad lo tiene con el director. ¿La hizo con quién? Con Dios. Así que trabajen, esfuércense. Y con la ayuda de Dios veremos mejores frutos. Así que yo les deseo que esos niños que tenéis puedan crecer y mañana sean los líderes de esta iglesia y que preparemos un pueblo para la segunda venida de Jesús. Amén. Una
Cristo.